Bienvenidos, esto es Más Salud. Acá te vas a enterar de las últimas investigaciones para conocer qué es lo que está pasando con la pandemia, los riesgos, cómo cuidarnos, todo de la mano del doctor Claudio Sim. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Cómo estás, Mariana? Roberto, ¿cómo están? Roberto de Bag. A ver, nosotros no hacemos un repaso de lo que ocurrió en la semana, porque eso usted seguramente ya lo vio en La Nación Más. Lo que hacemos es contarles qué va a pasar la semana que viene, o cuáles van a ser los temas más importantes y más discutibles o discutidos durante el transcurso de la próxima semana. Así que, y algún recuerdo sobre algo que quedó pendiente. Este es un programa que trata de no tener pendientes. Obviamente vamos a hablar sobre muchas cosas interesantes que usted se va a enterar en un ratito. Y vamos a hablar también de las consultas de la gente, ¿no? Que nos fueron llegando durante la semana, o sea que también vamos a ayudarlos a ustedes a entender algunas cosas que todavía no tienen muy claras. Y vamos a reflexionar también, porque nos están pasando muchas cosas. Y arrancamos la reflexión con algunas fotos que eligió el doctor Sim para que pensemos un poco, la primera acerca de las olas, ¿no? La ola, la primera ola, la segunda ola, la tercera ola, estamos hablando todo el tiempo de la ola. ¿Cómo enfrentamos las olas? La primera si de adelante o de atrás. Esta primera ola nos corrió. Esta primera nos corrió, nos alcanzó. La también. segunda, que es la actual, nos está encontrando con alguna pequeña defensa. Ya ven, un miserable salvavidas goma, ¿no? Por supuesto, la segunda ola. Pobrecitos nosotros, ¿no? Acá. Ahí va. Pobres nosotros. Por un pequeño salvavidas inflable. Y la tercera ola seguramente nos va a encontrar vacunados y surfeando la ola, y esta es una alegoría, por supuesto, a las defensas que ya seguramente vamos a tener. Yo uso estos adverbios porque es un deseo muy profundo que tengo. Todos nosotros tenemos el mismo deseo, que la tercera ola nos encuentre de este modo. Esperemos que así sea. Va a ver que va a ser así. Vamos a esperar. Mire, si no tendremos más herramientas también, y los tendremos a nuestros cuidadores eternos, que ¿quiénes son? Vemos la segunda foto. Pero es interesante, muy buena conexión. La segunda foto, esto es una foto... ¿Esto es para que me calle? No, esto es para compartir con vos especialmente. Te voy a contar por qué. Les voy a contar la historia de esta fotografía, si me lo permiten. Es internacionalmente, mundialmente conocida en todo hospital. Esta señora, mi querida amiga, es una modelo argentina. Mira vos. Que se llama Muriel Mercedes Gwebny. La historia es muy sencilla. Ven ustedes, esta foto la tienen seguramente muy conocida. Encontramos un marco retro, un enlosado retro. Está en nuestra retina desde hace muchos años, ¿no? En el año 1953, hace muchos siglos, un señor visitador médico de un laboratorio llamado Taranto, de la marca Taranto, que vendía insumos, en una sala de espera en un hospital en Rosario, veía que había una enfermera que todo el tiempo salía del consultorio y les pedía a la gente, por favor, bajen la voz, por favor. Volvió y le dijo a su jefe, mire, jefe, ¿por qué no hacemos algo interesante? ¿Por qué no buscamos una modelo que haga lo mismo que hacía esta enfermera y lo ponemos en los hospitales y abajo ponemos laboratorios X? Ya, algo bien realizado para que uno realmente se detuviera a mirarlo y se diera cuenta que se tenía que callar la boca, ¿no? Exactamente. Bueno, hicieron una convocatoria de modelos. Esta señorita era un modelo de la tienda Harrods aquí en Argentina, era modelo de Jean Cartier, que todos recordamos con mucho cariño, trabajaba en Canal 7, etc. Y por supuesto la eligieron, la convocaron y ahí esta foto nació precisamente de ese concurso. Y después se hizo una pieza de marketing del silencio. Claro, del respeto. Del respeto, del silencio dentro de los lugares a donde el silencio es muy valorado, que siempre lo debería ser. Tal cual nuestra Mariana, esta señora se llama Muriel Mercedes Gwebny. Así que nuestro homenaje a las modelos que han contribuido también, Mariana entre ellas, a que la gente conozca algo más de salud. Bien, ¿y los pingüinos vienen o no? No, esos pingüinos los vamos a ver después. Por razones obvias. Bueno, vamos a presentar a otra estrella de este ciclo, que es el doctor Roberto de Bag. Ahí está con nosotros como siempre, mientras nosotros nos acercamos a la mesa para acompañarlo. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda, Roberto? El hombre de la esperanza. El hombre de la esperanza. Vos sabés que, si me permiten hacer una referencia a las olas, mi hija Morena, estábamos en el exterior hace 3 años y compra un cuadro que en inglés, bueno, la traducción es si no puedes enfrentar a las olas, aprende a surfear.
Bien. Así que en homenaje a Morena, que esto es una realidad. Hoy la esperanza está en las vacunas, está en que esas vacunas nos enseñan a transitar un camino al terminar o al controlar la pandemia en el mundo. Esa va a ser el momento de surfearla, ¿no? Exactamente. Cuando tengamos las vacunas. ¿Y cómo arrancamos este programa hoy? ¿Cuáles son los temas que vamos a ir tratando, doctores? Bueno, tenemos temas que son muy interesantes para el análisis, como por ejemplo, si la vitamina D, volvemos a los requerimientos de vitamina D y a concientizar acerca de los niveles o los recursos que tienen las personas para adquirir esta fuente de vitamina D. Vamos a hablar de esto, vamos a hablar de ivermectina, hay algunos datos que están acercándose. Tenemos las consultas de las personas que nos hacen llegar a través de las redes sociales. Y también, bueno, tenemos una parte que tiene que ver con las emociones y que tienen que ver con la generosidad y la empatía que tienen hoy los trabajadores de salud en la primera línea, tratando de ayudar en todo momento y en todo el día a las sin pacientes. Descanso, ¿no? sin pausa y con mucha necesidad de reconocimiento también, ¿no? O sea, seguramente no lo expresan, pero seguramente lo deben sentir. También vamos a estar hablando de las variantes, ¿no, doctores? Sí, variantes. Les recordamos que hay una variante descripta hace muy poco tiempo, que es una variante andina. Queremos saber qué fue esa variante, porque apareció como una especie de estrella fugaz y desapareció. Y nadie habla más de ella. Y nos damos un lujo en el programa de contactar y estar en contacto con el investigador que descubrió a la variante andina. Pero vamos a empezar con la ivermectina, si me lo permiten. Nosotros, Roberto, yo, Mariana ahora, pero no tenemos ningún preconcepto contra absolutamente nada, como tiene que ocurrir en la cabeza de un buen científico. Uno no puede encarar la ciencia o ser médico con preconceptos. Lo que nosotros queremos es método científico, para que la evidencia pueda ser compartida por todo el mundo, no fantasías ni delirios. Por ese motivo, en algún momento pusimos a la ivermectina en una situación de duda. Empiezan a aparecer evidencias y en la medida que empiecen a aparecer evidencias logradas con el método científico, hablaremos de ivermectina y de sus resultados. Tomo dos palabras. Adelante. No preconceptos. Absolutamente. Y duda. Para la vida, no solamente para la ciencia. Para la vida. Ahí va, es bueno. No sé si está el doctor Gabriel Capitelli conectado ya. Está el doctor Gabriel Capitelli conectado ya, nuestro amigo, socio y cómplice y compinche. Gabriel, ¿cómo estás? Hola Claudio, buen día, muchas gracias por llamar, un placer estar por ahí con ustedes a través de la web. No lo dejamos venir al piso porque acaba de volver de España y es una especie de, está haciendo una especie de pseudo cuarentena. ¿Por qué pseudo? ¿Está mal? No, es una broma. Bueno, ¿tiene que hacer una cuarentena de cuántos días cuando uno vuelve? No, él no tiene que hacer cuarentena, está vacunado y tiene pasaporte sanitario. Mi estimado Gabriel, ¿querés introducir por favor el tema de ivermectina mientras conectamos a la investigadora tucumana? Cómo no, Claudio, el otro día, hola Mariana, hola Roberto también. La propuesta de hoy era ver qué estaban haciendo en España, ya que la semana anterior había salido desde España viendo otros temas y encontramos un tema realmente muy interesante. Vos hablabas recién de medicina basada en la evidencia. Y realmente en España se está haciendo un trabajo que se inició hace poco con ivermectina, 840 pacientes doble ciego randomizado, es decir, que nadie sabe, mitad placebo, mitad ivermectina. Se da una dosis de 0,6 miligramos por kilo oral. Se está haciendo en 27 centros a lo largo de toda España. Una dosis, Gabriel, una sola dosis. Correcto. Entonces, el punto es, y el criterio de inclusión, que es muy interesante, tiene que ver con pacientes sintomáticos o asintomáticos en estados iniciales, obviamente, que tengan un test rápido de antígenos de COVID-19 positivos y tengan un criterio que me pareció extremadamente interesante y muy interesante, que es un criterio de paciente que
puede ser con criterios de hospitalización. No necesariamente tiene que ser un paciente hospitalizable, sino que el médico que lo esté atendiendo tenga un criterio de hospitalización. ¿Qué quiere decir, ¿qué quiere decir tener un criterio de hospitalización, doctor? El médico cuando esté manejando, cuando empieza el proceso del COVID-19 en estos pacientes positivos, en aquellos que tengan síntomas, pueden estar con digamos, con una previsión de una posibilidad de hospitalización, pero el médico dice de que, o considera que todavía para entrar a un nosocomio no está y puede tener un tratamiento que puede ser domiciliario, con seguimiento. De esta forma, lo que hacen es no le hacen carga viral, que es un tema interesante. Es decir, todos estos pacientes, cada uno, están seguidos por su médico. Por supuesto que van a tener una PCR positiva, se les va a hacer un seguimiento, se les va a hacer... Pero el criterio de inclusión. Gabriel, este es un trabajo que está liderado por el doctor José Muñoz, del Clinic de Barcelona, en los 27 centros, y está sponsoreado totalmente por el Grupo INSUD de España. El Grupo INSUD de España es el grupo del doctor Sigman, recordemos. El grupo del doctor Sigman, exactamente. Por favor, me gustaría que compartamos este comentario con la experiencia personal de la doctora María de los Ángeles Peralde Bruno, que es doctora en bioquímica y es... nada más y nada menos que la directora de investigación en el Ministerio de Salud de Tucumán. Les recuerdo que Tucumán está en manos de un sanitarista. El gobernador de Tucumán, Juan Mansur, es médico, sanitarista, fue ministro, etcétera, etcétera. Es un buen amigo y un buen colega. Así que si eligió a la doctora Peralde Bruno para que maneje la investigación de su Ministerio de Salud, algunos méritos debe tener la doctora, debe tener María Peralde Bruno. ¿Cómo le va, María? ¿Cómo está? Hola, hola, hola. Tucumán, acá. Bien, ¿se me escucha bien? Bueno, gracias por la invitación y bueno, aportando de acá desde Tucumán desde lo que se puede, ¿no? En esta lucha que tenemos todos contra la pandemia, ¿no? María de los Ángeles nos cuenta su experiencia con ivermectina y el trabajo que mandó a publicar a una revista internacional, por favor. Vale decir, está en prepublicación en esa revista. Cuéntenos, por favor, los detalles. Así los escucha Capitel. Bueno, tenemos dos trabajos, uno de profilaxis, que es, bueno, no lo voy a comentar, pero el que hemos mandado más recientemente es el de tratamiento con ivermectina leve. Este trabajo está, la investigadora principal es la doctora Roxana Chala, y nosotros estamos desde la Dirección de Investigación dándole la logística, el soporte científico, claro. Llevarlo al comité de ética y bueno, hacerlo internacional. Este trabajo de ivermectina en pacientes leves, ¿cuál es lo novedoso que aporta esta investigación? Es apuntar a los pacientes ambulatorios con COVID leve, pero que están en el centro son ambulatorios, son de COVID leve y no están internados, por lo tanto es ambulatorio, y van al primer sitio de atención, sería la puerta de entrada del sistema de salud, que son los centros de atención primaria. Ahí es donde se focaliza, digamos, la originalidad de este trabajo. Bueno, ¿qué hemos encontrado en síntesis? Espere, María de los Ángeles, espere un segundo. Ahí le entregaban, en los centros de atención primaria, en los CAPS, en las salitas, le entregaban la ivermectina al paciente COVID positivo. ¿De qué modo? Sí. ¿Qué cantidad? Bueno, le digo lo que hicimos es formar como un pequeño multicéntrico provincial. Hemos dividido en centros de APS con urbano y con urbano, ¿sí? Y ahí se los instruyó a los directores de los CAD para que se entregue la ivermectina. Se dio el consentimiento informado. Lógico. Y los pacientes se enrolaban ahí en el mismo lugar. En ese mismo lugar, la estrategia, que creo que no tuvo abandono del paciente, fue llamarlos se les entregaba la primera dosis, que eran 24 miligramos, o sea, de comprimidos, ¿no? de ivermectina. Si cada comprimido, recordemos que tiene 6 miligramos, ¿sí? Entonces eran 4 comprimidos. 4 comprimidos, y correcto. se lo llamaba,
y se lo llamaba a los 7 días, no se le daba todo el tratamiento. Una sola dosis, perdón, María Los Ángeles, una dosis por semana. A la semana lo llaman por teléfono. Sí. No. Lo llamaban de nuevo al centro y ahí se le entregaba la bolsita con la segunda dosis. Perfecto. Sí, porque si no son pacientes que después la dan a los vecinos, bueno, toda esa historia, ¿no? Entonces, claro. Acuérdense que estamos en San Miguel de Tucumán, en un contexto de atención primaria de la salud. Claro. Se tuvo que tomar todos esos recaudos para que el tratamiento, digamos, sea lo que estábamos, y también monitorearlo desde la comisión desde la dirección de investigación, ¿no? O sea, le daban, estamos de acuerdo, 4 comprimidos por día, ¿todos juntos o cada 6 horas? No, todos juntos y después con las comidas, y después se repetía ese mismo esquema 4 veces, o sea, 28 días. O sea, una vez por semana, doctora, ¿qué tal? Mariana Arias, la saludo. Una vez por semana, sí. 4 comprimidos, y eso se hacía por 4 semanas. ¿Y qué se conquistó? ¿Qué se pudo descubrir? Bueno, ahí, con controles de visitas presenciales y seguimiento por WhatsApp entre medio de la semana. Lo que se comprobó, el original que tiene este trabajo, que hicimos un punto de corte, y como son pacientes leves, generalmente no eran gente grande, o sea, eran de un promedio, una mediana de edad de 40, un X media, o sea, un promedio también de 46, o sea, gente joven. Lo que hicimos ahí fue seguirlos y ver el porcentaje de pacientes que disminuyó los síntomas. Al primer punto de corte, que era de los 5 a los 9 días del enrolamiento, o sea, de que uno le asignaba el protocolo, y a los 14 y los 9 días de enrolamiento. Lo que encontramos es que significativamente disminuían mucho los síntomas que tenían, que eran bastante amplios. Ustedes saben lo que es la definición de sintomatología de COVID, sí. ¿No? Fiebre, dolor, todo eso. Esos síntomas eran estadísticamente disminuidos en el 5º o 9º día, solamente en el grupo de pacientes que habían tomado ivermectina. Ahora, María de Los Ángeles, perdón, y a Gabriel también, ¿estos pacientes tomaban solo ivermectina o tomaban también ibuprofeno, paracetamol? Claro, sí. Entonces, ¿cómo hace para saber? Claro, pero María de Los Ángeles... Sí, pero espera, le contesto. Tenemos como esquema de base el tratamiento estándar. Obviamente, claro, la ivermectina se sumó al tratamiento estándar. No podemos dejar a un paciente con fiebre que no tome claro, un antipirético, ¿cierto? Entonces, bueno, eso está igual en ambos grupos, ¿sí? O sea, ¿cómo sabemos? Los dos grupos tomaban los mismos medicamentos de base, uno tomaba placebo, sí, y otro ivermectina. Y la gente que tomó ivermectina disminuyó los síntomas en cantidad y en calidad antes que la gente que tomó placebo. Por ende, ustedes concluyen que la ivermectina... Sí, así es, tal como usted le dice, solamente que tengo que corregirle que como es un estudio abierto, no es que tomaban placebo, ¿no? Los pacientes sabían era doble, los médicos, los pacientes sabían o no que estaban tomando ivermectina. Perfecto. No, claro, no era doble ciego. No, tenemos uno que entró antes de ayer que es doble ciego con placebo, que fue post-nexo COVID. Ahí esperaremos. Me gustaría saber si Gabriel quiere preguntarle algo a María de Los Ángeles o viceversa, o si María de Los Ángeles quiere preguntarle algo a Gabriel Capitán. Pero a ver, déjeme terminar la idea. Pero claro, sí, por supuesto. Entonces los pacientes disminuyeron los síntomas, los que no habían tomado ivermectina no disminuyeron los síntomas. Perfecto. Y esto continuó hasta un hallazgo original, que fue el alta médica. Nosotros calculamos el chance o el riesgo, la probabilidad o la mayor chance de tener alta médica, y fue 8 veces mayor de conseguir más temprano el alta médica de los pacientes que habían tomado ivermectina. Okay. Y con menos riesgo, entonces, les pregunto a los dos, con menos riesgo de hospitalización, ¿no? De que eso se fuese agravando. Sí, eso en un estudio se llama los outcome o resultados secundarios. Hemos conseguido, sí, el número de pacientes dados de alta fueron solamente 2 que no fueron dados de alta del total de más de
una centenar de pacientes con ivermectina, y los otros fueron más o menos el 20% que no estuvo dado de alta. O sea que se cumplieron los objetivos primarios, y estos secundarios, como decía, no sé si sos Ana, a ver, tu nombre. Mariana. Mariana, te seguía siempre, bueno, como decía Mariana, sí, tal cual, se consiguió evitar la internación, el progreso a estados más graves de enfermedad. Bien. Ahora sí, Gabriel, ahora entendimos la idea perfectamente, María de los Ángeles. Ahora sí, Gabriel, ¿querés preguntarle algo, o María de los Ángeles algo a Gabriel acerca de comparar el estudio español con ese estudio, que evidentemente el español incluyó a pacientes con otro perfil de síntomas, ¿no? Claudio, sí, es interesante lo que comentaba recién la doctora. En España hay 2 o 3 características que son propias del país. Primero, la ivermectina no se comercializa para humanos en España, no está registrada hasta el momento, se está haciendo el registro, pero no está. Por lo tanto, solamente la ivermectina para uso humano y producido para humanos se importa como producto especial, por ejemplo, para estronquiloides. Eso no es menor, porque en realidad la EMA, a nivel de toda Europa, pide un nivel de calidad de fabricación de ivermectina que es especial. El otro punto era lo que había mencionado, ¿no? El estudio incluye doble ciego randomizado, ivermectina versus placebo. Y se va a hacer, por lo que comentaba la doctora también en España, un corte ahora en junio. El estudio comenzó hace 2 meses atrás, un poquito menos. Se va a hacer un corte al 25%, más o menos 200, 240 pacientes, donde van a estar los primeros resultados. Y eso es extremadamente interesante. Bueno, así entonces, que, bueno, esperemos, Gabriel, perdón que te interrumpa, pero esperemos que tengas resultados de ese corte. Y con la doctora María Belén, María de los Ángeles, María Belén, ¿no? Tenemos otra doctora María Belén dentro de un rato, por eso María de los Ángeles, muchas gracias, y le ruego que cuando tenga terminado el trabajo versus placebo, nos volvemos a conectar y me lo cuente. ¿Qué le parece? Yo, si me da un minutito, claro. Me da un minutito yo con lo que habló el doctor, porque no le pregunté yo nada a él. Nosotros lo que hicimos ahora, con los últimos chat y meet que tuvimos con expertos nacionales e internacionales, es ajustar, aumentar la dosis, es decir, ser más agresivo y dar la misma dosis que él está dando, ¿no? Que es más comprimidos ajustados al kilo de peso, que serían 6 comprimidos, personas que pesan 60 kilos, repetirla los 7 días y cortar el tratamiento con PCR para comprobar. O sea que en ese punto estamos de acuerdo, doctor, en ser más intensivos en las dosis. Entonces, lo que ustedes proponen, de acuerdo a las experiencias que están mencionando, es esto de 0.6 miligramos por kilo de peso en una sola dosis semanal. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Okay. Con pacientes leves, ¿no? Con pacientes leves. En pacientes leves. Y hay un consenso internacional en aumentar la dosis, porque la ivermectina ya tiene probada seguridad, inclusive por el ANMA, hace más de 10 años. Está bien. Lo que pasa es que está off-label. ¿Qué significa off-label? Que no está en prospecto. Claro. Nada de lo que está en COVID está en prospecto. Entonces, con ese soporte de aumentada seguridad y un efecto que mata el virus, viricida de amplio espectro, porque no tan solo mata a SARS-CoV-2, sino a chikungunya, eso de reportes de australianos que lo han hecho. Con ese apoyo y la seguridad es que podemos aumentar la dosis y ser más agresivos. Muy bien. Más tempranamente. Muchas gracias, María Orozco. Además, hay criterios de tolerancia y de otros estudios que se han hecho con ivermectina en Argentina y en otros países, en Honduras, por ejemplo, que dan la tranquilidad para poder utilizarla. Gabriel, hay muchos estudios hechos en Pakistán, en Bangladesh, en India, en Centroamérica, en Argentina, pero nosotros queremos estudios que se publiquen, no estudios que se propongan. Por ese motivo, la convocamos a la doctora María de los Ángeles Peral de Bruno, que ya tiene un trabajo en prepublicación, y esto para nosotros es muy importante, porque los demás son buenas intenciones. Evidencia es lo que aporta la doctora Peral de Bruno. Muchas gracias a sí, todos. Hay otra, Claudio. Registrado en la NIH, ¿no? En la NIH con número de trial, ¿no? Sí, señor.
Claudio, un comentario. Último. El trabajo sobre seguridad de ivermectina en humanos, en altas dosis, lo hizo Alejandro Krolevique en Honduras y se publicó en el Clinical Infectious Diseases. Así que también tiene que ver con el tema de medicina basada en la evidencia. Muchas gracias a los dos. Un beso a ambos, un fuerte abrazo y que cuídense, que es lo más importante. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias, parece entonces que la ivermectina puede funcionar, ¿no? Puede funcionar para mejorar los síntomas en principio. Bajo algunos recaudos, precauciones, etcétera, creo que ahí empieza a aparecer. No sé qué opinas, Roberto, que te quedaste bueno, primero nombró la doctora, la investigadora Rosana Chala. Rosana Chala es la ministra de Salud de Tucumán, una persona, un sanitarista muy respetado. Este trabajo tiene un número de trials, así que esperemos ver los resultados publicados, pero sin ninguna duda, cuando la apertura, lo mismo pasa con otras drogas. La evidencia se va generando y si la evidencia que se genera es de utilidad, deberá ser incorporado dentro de recomendaciones. Bueno, uno de los temas que también íbamos a tocar hoy, que es interesante, del cual se estuvo hablando toda la semana, tiene que ver con la liberación de patentes, ¿no, doctor Debag? ¿Qué significa la liberación de patentes? Esto que anuncia Joe Biden en esta semana y que genera un gran revuelo, ¿no?, en todo el mundo y sobre todo ante Angela Merkel y algunas farmacéuticas que se niegan a abrir este conocimiento sobre las vacunas. Bueno, lo que significa las aperturas de patentes es abrir los procesos de producción de las vacunas. Es como si nosotros abriéramos los códigos de los procesos, de las moléculas y de los procesos, y esto alguien en algún país monta una planta y entonces como país o como independientes pueda generar estas vacunas. Por supuesto que es yo creo que es más que nada una proclamación actualmente política que debe ser analizada. Estas patentes no va a impactar en esta pandemia, posiblemente sea para las próximas pandemias y posiblemente sean para los países que tienen Producto Bruto Interno más bajo. En la región siempre decimos que Haití, Nicaragua y Bolivia son los que tienen más bajo Producto Bruto Interno y reciben ellos ya vacunas gratis de históricamente, no es que no acceden. Ahora, esto es bueno de analizar, bueno de estudiar, sí, sin ninguna duda, pero ahora podría ser un cuello de botella. Si alguien dice, libero la patente de tal o cual vacuna, debería tener un análisis especial. Hablaban ellos de... Perdón, Mariana, sí. Porque si nosotros decimos, ¿cuáles son las tres vacunas americanas, pero dos, de ARN, Pfizer y Moderna? Moderna recibió más de 2.000 millones de dólares del gobierno americano, por lo tanto es casi propio de la patente. Claro. El gobierno americano tiene que decir libero la patente. Ahora, ¿quién va a poner una planta rápidamente para producir en países para acceder? Bueno, ahí es el cuello de botella, porque lo que se necesitan son insumos. Entonces, el futuro de las vacunas y las patentes va a pasar por la patente de la molécula, es decir, otras cuestiones que no tienen que ver con el producto final. Claro, no, lo que quería preguntarte es que vos hablaste esta semana sobre 3 fases, ¿no? Que se pueden recibir, por ejemplo, productos de vacunas a granel y envasarse en los distintos países, que esa es una forma. Otra forma era la que vos decías, invirtiendo muchísimo en plantas, en capacitación, que eso quizás sea a más largo plazo. Pero hay algo intermedio que se pueda lograr con respecto a que cada uno de los países, sobre todo los de Latinoamérica, que tenemos más problemas con las vacunas, podamos tener acceso a ir producto a granel. Sí, a través de los acuerdos. Por ejemplo, esta semana se habló de un acuerdo con China, con Sinopharm. China hace ya desde el año pasado y los primeros días los primeros meses de este año le proponía a los países recibir el granel, es decir, la cantidad de líquido de la vacuna que luego se fraccionaba y se envasaba. Esto ya pasaba, había una regulación china, no es que ahora puede pasar eso. Por supuesto, eso acelera. La liberación de patentes es para el futuro, la aceleración pasa por la donación, por liberar vacunas como por ejemplo Estados Unidos 60 millones de dosis de AstraZeneca y por políticas determinadas. Yo no sé todavía cómo en la Argentina, por ejemplo, y en este programa no hablamos de política, pero cómo no
todo lo que se está produciendo en Provincia de Buenos Aires del antígeno en Max Science, cómo eso mejor dicho, se deja de enviar a México o a Estados Unidos a cambio claro, de que vengan rápidamente las vacunas. Dos cosas muy cortitas, muy breves, hasta que establezcamos la nueva conexión, el nuevo contacto. La primera, los procedimientos de vacunas tienen un par de componentes secretos, que son adyuvantes, y eso no sé si se libera o no se libera. Tampoco es fácil hacer una vacuna, no es comprar una máquina para hacer pastillas. Claro. Es un biológico. Es muy complicado, la historia no es así. Y la industria dice, bueno, está bien, si ustedes quieren, le contesta Biden, si ustedes quieren que nosotros liberemos patente, ¿por qué no empieza a regalar algo de los 1.000 millones de dosis de vacunas que tiene guardados? También es un punto de vista interesante. Estados Unidos debería, si le sobra tanta vacuna como dice, que vacuna está en la playa, podría distribuir esas vacunas en los países que no las tenemos. ¿Por qué no lo hace todavía? Posiblemente el 4 de julio, hay información internacional de que el 4 de julio va el presidente de los Estados Unidos va a hacer una donación mundial de vacunas. Bueno, eso es lo que dicen en el mundo de la vacuna, es informal, etcétera. Esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga. Esperemos que lo haga porque, insisto, todos tienen algo que decir o algo que reprochar y algo que guardar. Y el mundo hoy necesita que todo el mundo abra sus malas intenciones, sus buenas intenciones y nos cuenten de qué va esta historia. Porque si no empezamos bueno, Merkel dice que no, la industria farmacéutica dice que no, Biden dice que sí, nosotros decimos que sí, Sudáfrica dice, pero esto es retórica. Y acá lo que necesitamos son vacunas, no retórica. Exacto. Señora. Bueno, vamos a ir ahora sí a escuchar a la gente que nos ve todo el tiempo y que nos manda sus consultas. ¿Cuáles son esas consultas que fueron llegando esta semana? Arrancamos con la primera. Si les parece, la puedo leer, a ver de cerca. No llego a leer. Ahí está, muy bien. Hola, buenas tardes. Tengo 63 años y un problema de salud, hipertensión controlada, hipotiroidismo controlado, rinitis, sin atención desde que empezó la pandemia, y a esto le agrego obesidad agravada con estas circunstancias. ¿Quién me dice si debo vacunarme? Los médicos del PAMI no atienden los hospitales. Los dos. Que se vacunen. Vacúnense lo antes posible, por favor. Cuanto antes, hágalo señora. Cuanto antes. Sin ninguna duda. Cuanto antes se vacuna. La rinitis no es una contraindicación, la obesidad es una indicación específica, la hipertensión lo es también. Vacúnese lo antes que pueda. Y la edad. Y la edad, obviamente. Lamentablemente las personas que tienen complicaciones son mayores de 60. Otra. Vamos con la próxima, entonces. ¿Quién nos escribió? ¿Cuál fue la pregunta que nos hicieron? Esta chiquitita. ¿Se puede vacunar a un bebé ¿puede tener COVID un bebé de pocos días? ¿Puede tener COVID un bebé de pocos días? Sí, los bebés, los recién nacidos pueden adquirir la infección de la madre y hay una consideración importante internacional de la Organización Mundial de la Salud, que es la no separación de la madre que tiene infección de su recién nacido, sino que el contacto del recién nacido que no tiene infección y que probablemente pueda tenerlo por el contacto con la madre, hay protocolos específicos, pero es más desfavorable el impacto en la separación del niño de la madre que tiene infección. Pero los niños, ¿por qué no se los separa? Porque tienen bajo riesgo de complicaciones y baja mortalidad, pero casi cero mortalidad. Casi cero mortalidad. Qué buena noticia eso, ¿no? Sí, los recién nacidos, o sea, no se pueden separar de la mamá, eso no tienen eso por qué separarse. Por sobre el recaudo del COVID. Vamos con más consultas, ¿qué les parece? Ahí estamos con la otra. La consulta de la gente: tomar ibuprofeno antes de la vacuna previene la fiebre. Con AstraZeneca, primera dosis, tuve temperatura, dolor de cuerpo y garganta y tengo miedo a la segunda dosis. No hay estudios que demuestren que la premedicación con ibuprofeno o con paracetamol disminuye los efectos adversos, porque son muchas las vacunas y todavía no hay estudios de ellas. Lo que sí, si uno recibe cualquiera de las vacunas y tiene temperatura o tiene dolor de cuerpo o cefaleas posterior a la vacuna, tiene que medicarse con lo que le recomienda el médico. Habitualmente es paracetamol o ibuprofeno. Ahora, lo que pregunta la señora es si puede prevenir. No, por eso, la premedicación no hay estudios que documenten esto, por eso... Pero hay muchos médicos que la recomiendan. Hay muchos médicos que la recomiendan, pero en la historia de la vacuna nunca se pudo documentar. Solo con una, que es la vacuna antimeningocóxica B, que si uno toma paracetamol media hora antes de administrar la vacuna, a las 8 horas y a las 12 horas disminuye la probabilidad de efecto adverso. Con estas no hay. Por lo tanto,
la experiencia dice que la medicina es arte y si algún médico se lo recomienda, tampoco está mal. Bien, me gustó eso, la medicina es arte, es arte, claro que sí. ¿Seguimos con las consultas o vamos al próximo tema? Muy bien, vamos a hablar entonces de variantes y de cuáles son las respuestas. No, vamos a hablar de vitamina D. Las variantes las dejamos para dentro de un segundo nomás. Bien. Por eso me confundí con María Belén, porque la médica que vamos a hablar ahora, la doctora con quien vamos a hablar, se llama María Belén Zanqueta. La importancia de la vitamina D. Sí, tiene un apellido ilustre. Yo sé que a ella le molesta esto, pero yo, como soy amigo de su papá, creo que... Yo soy amigo de la madre también, María Cristina. Están todos ahí entonces estamos papá y mamá. Pero además, y nada más y nada menos, está María Belén Zanqueta, que es una experta en vitamina D, en metabolismo del calcio y del fósforo, en esqueletos, y mantenerlos en condiciones, a esto me refiero. Y por supuesto nos va a hablar de vitamina D. ¿Cómo estás, María Belén? Hola, un gusto saludarlos. Gracias por nombrar a mis padres en esta cálida bienvenida. La doctora Zanqueta es directora de IDIM. Yo me acuerdo de IDIM que empezó por la calle Libertad y era un laboratorio que estaba en un piso de un edificio de departamentos. Hoy es esta red de laboratorios que todos conocemos. Bueno, gracias por acompañarnos, María Belén, muy amable. Contanos, por favor, cuál es la puesta al día sobre vitamina D. Bueno, me parece importante porque la vitamina D clásicamente la asociamos al esqueleto, pero me parece importante contar a la gente de las acciones no clásicas de la vitamina D, que son más novedosas y que tienen que ver cuando descubrimos que hay receptores para esta vitamina en casi todas las células de nuestro cuerpo. Hay como cerraduras. Y una de las... Exacto. Entonces, todas las células pueden tomar la vitamina D y pueden recibir sus beneficios. Uno de los más importantes para contarles hoy es el efecto en la salud muscular. Los músculos tienen receptores para la vitamina D. Entonces lo que sabemos hoy es que la vitamina D previene las fracturas no solo porque actúa en el hueso, sino porque actúa en el músculo evitando las caídas. Y al evitar las caídas evitamos también las fracturas. O sea, fortalece los músculos. Lo que hace es fortalecer los músculos para que esos músculos sostengan a los huesos. Exactamente. Sabemos que en los adultos mayores con déficit severos de vitamina D hay un aumento del riesgo de las caídas. Eso está totalmente establecido. Y sabemos que cuando suplementamos con vitamina D disminuyen las caídas. Por eso sabemos que las fracturas se previenen por un efecto dual, no solo por el esqueleto, sino por la fortaleza de los músculos. Y mi querida María Belén, ¿qué tiene que ver la vitamina D con enfermedades infecciosas como COVID? Muy bien, otra de las cosas que hemos descubierto es la acción de la vitamina D en la inmunidad. La vitamina D previene y mejora nuestras defensas. Históricamente, no sé si recuerdan en alguna película, los pacientes con tuberculosis, por ejemplo, los enviaban a baños de sol. Se conocía que el sol, que es la fuente más importante de vitamina D, nos ayuda a defendernos. Entonces, obviamente, teniendo esta información sobre la acción de la vitamina D en la inmunidad, sabiendo que muchas veces las personas que contraen COVID son mayores, con poca exposición solar, se busca esta relación, y es una relación biológicamente posible. Si bien no tenemos todavía datos confirmatorios, no sería extraño que la vitamina D ayude a tener una mejor evolución, por ejemplo, con el COVID. María Belén, ¿hay grupos particulares de personas que tienen un riesgo mayor a otros en virtud de sus circunstancias y que necesitan con prioridad recibir vitamina D? Tenemos una placa para ponerlos en evidencia que mandaste vos, así que si le pido al señor director que ponga la placa o al productor, ahí va la placa al aire, 1, 2 y 3, ahí viene, ahí está. Bien. ¿Los ves? Muy bien. Exactamente, sí. Los pacientes con osteoporosis, por esto que contábamos antes de la importancia de la vitamina D en el esqueleto y en el músculo. Los adultos mayores de 70 años, porque la conversión de la vitamina D en la piel disminuye con la edad. Los pacientes con corticoides también tienen mayor riesgo de déficit de vitamina D. Los pacientes con obesidad, las embarazadas
y también las poblaciones, por ejemplo, hay pacientes que me dicen, yo tengo totalmente contraindicada la exposición solar, porque tengo una condición en mi piel que me la prohíbe. Entonces, esos pacientes son población de riesgo para déficit de vitamina D, y las guías de nuestro país recomiendan el dosaje de la vitamina D en estas poblaciones de riesgo. Pero supongamos hipotéticamente, que así se dice, que no podés dosarlo porque su obra social no se lo reconoce, porque no hay acceso fácil a la salud, digamos, a un sistema de salud adecuado para hacer estas mediciones. ¿De todas maneras indicás vitamina D o no? ¿O la ligás concretamente a la medición de su nivel en sangre? Bueno, depende de las circunstancias. Me parece muy buena la aclaración. Si tenemos la posibilidad, en población de riesgo deberíamos medirla. Si no tenemos la posibilidad, y en muchas regiones de nuestro país no tenemos esta posibilidad, el paciente, con consejo de su médico, va a iniciar una suplementación con vitamina D, o si puede, va a tener la exposición solar necesaria para lograr estos niveles de vitamina D. Fuentes, porque los alimentos también son fuentes de vitamina D. Ahí tenemos una placa, una fotografía de alimentos ricos en vitamina D. Cuando quiera el señor director, ahí están en este momento. Muy bien. Los pescados, muy bien, como ven ahí, los pescados oleosos, el salmón, la sardina, el aceite de hígado bacalao, que solían dar nuestras abuelas, la yema del huevo, como ven ahí, y los lácteos, como ven ahí, porque están fortificados, no porque tengan ellos mismos vitamina D, sino porque suelen estar fortificados. Lo que sí necesitamos es una ingesta bastante abundante de pescado para cubrir solo con la alimentación. Por eso generalmente la alimentación sola no alcanza. Siempre debemos recomendar una exposición solar como complemento de la alimentación. ¿Y qué pasa con los chicos, María Belén? ¿Qué pasa con los niños que últimamente están mucho más encerrados y no toman tanto sol? A lo mejor están frente a la computadora, mirando todo el tiempo la tablet. ¿Cómo se los puede acompañar con este suplemento o con los alimentos? ¿De qué manera es importante que también reciban vitamina D? Totalmente. De hecho, hasta el primer año de vida, la suplementación con vitamina D es obligatoria. Todos los niños, cuando van al pediatra en su primer control, todo el primer año los niños reciben vitamina D. También las embarazadas reciben vitamina D de manera obligatoria. Sí, suelen ser gotitas. A los niños, digamos, los niños necesitan estar al aire libre. Necesitamos, obviamente, con los protocolos necesarios. Yo les diría que saquemos a nuestros niños al sol. No es tanto lo que necesitan, son 15 minutos, entre 5 a 15 minutos, 3 veces por semana. Creo que les va a hacer bien, no solo por la vitamina D, sino por la actividad física. Y si no fuera posible, por supuesto, comentarlo con el pediatra, y el pediatra puede suplementar. Hay dosis para niños, hay dosis pediátricas de suplementación con vitamina D. Roberto. María Belén, buenas tardes. ¿Toxicidad de productos farmacéuticos que tengan vitamina D o la cantidad que los productos farmacéuticos tienen, los que no son bajo receta, no producen toxicidad? Muy buena pregunta, gracias. La vitamina D que tomamos en la Argentina, por lo menos los suplementos, no está activa la vitamina D. Esa vitamina tiene que pasar luego por algunas reacciones en nuestro organismo para ser activas. Los suplementos que tomamos es como tomar sol. Por ejemplo, hay gente que está todo el día al sol, no sé, los que hacen surf están todo el día al sol, y hay estudios que miden los niveles de sangre y llegan hasta 150 nivel, 30 es normal, ellos tienen 150, y sin embargo no tienen toxicidad, porque la vitamina D no es en sí tóxica, tiene que pasar, tenemos el riñón, es el que la convierte según lo que necesitamos. O sea que, por supuesto, hay que tener cuidado, no hay que tomar los suplementos en la Argentina, deben ser recomendados por un médico. Por supuesto que no hay que excederse, pero no es algo que realmente sea de alto riesgo su toxicidad. María Belén, última pregunta por mi parte, porque veníamos en auto con Mirta Rivera, con la persona que me asiste desde hace 150 años más o menos, y me decía, yo tengo baja la vitamina D. Ah, mira Mirta, ¿cuánto tenés? 28.
Digo, no, Mirta, eso es un milagro, no es baja la vitamina D. Contanos cuándo está o cuándo se considera que está por debajo del nivel óptimo la vitamina D, por favor. Sí, qué afortunada Mirta. Mirta está, yo te diría, en el 20% de la población de nuestro país que tiene niveles adecuados. En medicina no siempre estamos todos de acuerdo. Hay alguna parte del mundo que considera que 20 es lo adecuado, otra parte del mundo que considera 30. Yo estoy de la parte de los de 30. O sea que 30 nanogramos mililitros es súper buenos niveles de vitamina D, y cuando hemos hecho trabajos en nuestro país, les digo que entre el 50 y el 80 no tienen esos niveles de vitamina D. Así Perfecto. Que Mirta, quédate súper tranquila. Bien. Que tenés una vitamina D divina. Tomo suplementos, te quiero contar por las dudas, no es natural. Bueno, te mando un beso grande, María Belén. Saludos a la mami, María Belén. Gracias, muchas gracias. Como dirán en el barrio. Adiós. Chao, María Belén, gracias. Muchas gracias. Muy buena la información, pero ahora tengo que darles yo una información. En estos tiempos en donde no alcanza con lo conocido, llegó Nanoasepsis, la evolución en alcohol en gel. Está desarrollado con nanotecnología de avanzada. Contiene iones de plata que otorgan mayor protección a tus manos por muchas más horas. Gracias a la aloe vera logramos un cuidado extra para tu piel. Nanoasepsis, con tecnología nanotec. Elementos. Vos sorprendiéndote a vos. La resistencia, la cinta de 3 capas que no tiene competencia. Con esta cinta me vuelvo loco. Con un par de vueltitas te arreglo lo que está con el espejito. La caña está. Con una sola vuelta ya estás listo para la pesca. Con Python lo emparchamos, sujetamos y reforzamos. Bienvenidos a la resistencia. Sábado 15 horas. Management 2030. La nueva generación. José del Río debate la transformación digital en un mundo que se redefine. Sábado 15 horas. En La Nación Más. Aliados de tu Cocina presenta Cremón de la Serenísima. Un queso que por su doble crema rinde mucho más, porque se derrite como ninguno, dándole un sabor muy especial a tus comidas. Cremón de la Serenísima, el aliado de tu cocina. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares, protección femenina y suavizantes para la ropa. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, pañales, detergentes para la ropa y lavavajillas. Pagando con tarjetas Cencosud 2x1. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papel higiénico, gaseosas, aguas y cervezas. Y del 10 al 12 de mayo llega el hot sale a disco.com.ar y jumbo.com.ar. Ingresa en nuestras webs y aprovecha increíbles descuentos. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio, que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo, un nuevo aliado. Lysol, la marca número 1 en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. ¿Llevas una vida activa? Protein de la Serenísima, con más proteína, es ideal para vos. Ahora sin lactosa y larga vida. Leches funcionales de la Serenísima, una para cada necesidad. ¿No das más del dolor de cabeza? Probá Huevanol Max Rápida Acción. Alivia dolores tan intensos como el de cabeza, muscular y de muela. Y Huevanol Max Rápida Acción. Eficacia contra dolores intensos, no solo para esos días.
El paciente cuando consume algo frío o algo caliente siente ese pinchazo en el nervio que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Si buscas una alimentación saludable para vos y tu familia, probá las leches funcionales de La Serenísima. Nunca una leche fue tan completa. Leches funcionales de La Serenísima, una para cada necesidad. Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo, un nuevo aliado. Lysol, la marca número 1 en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. Del viernes al martes en Disco y Jumbo, 80% de descuento en la segunda unidad de marcas de capilares, protección femenina y suavizantes para la ropa. 70% de descuento en la segunda unidad de marcas de galletitas, pañales, detergentes para la ropa y lavavajillas. Pagando con tarjetas Cencosud 2x1. 50% de descuento en la segunda unidad de marcas de papel higiénico, gaseosas, aguas y cervezas. Y del 10 al 12 de mayo llega el hot sale a disco.com.ar y jumbo.com.ar. Ingresa en nuestras webs y aprovecha increíbles descuentos. Ahora sí vamos a hablar de estas variantes que surgieron a fin de 2020 y que generaron la preocupación de si nosotros estábamos con la capacidad de protegernos con esas variantes, aunque estuviésemos vacunados o hubiésemos pasado ya por la enfermedad. Si ya teníamos la protección necesaria para enfrentar estas nuevas variantes. Vamos a estar en comunicación con el doctor Emilio Poggio. ¿Qué tal, Emilio? ¿Cómo está? Director médico del programa de trasplante renal ahí en Cleveland Clinic. Gracias por atendernos. De nada, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Emilio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo andás? Emilio, me gustaría que le cuentes a la gente esta nueva investigación del Ministerio de Salud de Estados Unidos, del NIH, acerca de nuestra memoria, como muy bien dijo Mariana, si uno tuvo COVID o está vacunado o ambas cosas, nuestra memoria, digamos, inmunológica nos permite o nos protege contra las variantes, y eso recién se sabe ahora vía los linfocitos T, que una de cuyas fotografías, pues este es un buen amigo nuestro, va a aparecer dentro de poco en la pantalla. Contanos cómo se interpreta este trabajo, por favor. Sí, es muy bueno rever un poquito la respuesta inmunológica que tenemos nosotros en general hacia virus, o distintos virus o bacterias intracelulares como la tuberculosis. Nosotros nos enfocamos mucho en los anticuerpos, se habla mucho de los anticuerpos, pero en realidad el sistema inmunológico adaptativo, es decir, el sistema inmunológico que tiene memoria, que reconoce antígenos específicamente, tiene dos componentes importantes que están totalmente interrelacionados, que es el sistema inmunológico de inmunología celular, que está mediada por linfocitos T, porque vienen del timo, y la inmunología humoral, que está mediada por anticuerpos, que están formados, están producidos por células B o células plasmáticas, ¿no? Los dos sistemas están totalmente relacionados. Para desarrollar una respuesta inmunológica duradera, es decir, un anticuerpo que dure en el tiempo, necesitamos de la ayuda de los linfocitos T, especialmente el que se llama CD4 o el linfocito T de ayuda. Si la célula B no tiene la ayuda del linfocito T, no puede producir anticuerpos a largo plazo. Emilio, entonces, perdón, en este punto, te interrumpo un segundo, porque Emilio está hablando de IgG e IgM, que son las mediciones que ustedes ya la gente sabe ya de memoria, porque las hemos mencionado millones de veces. Esos anticuerpos humorales desaparecen, pero queda una memoria en los tejidos, que son de los linfocitos que estaba mencionando recién Emilio. No, el IgG es el primer anticuerpo que sale, que está en la superficie de células B, que es de los linfocitos. Perfecto. La IgG, que dura mucho más tiempo, y cuando la infección o la vacunación o lo que sea ya
donde ya pasó un tiempo la memoria, se desarrolla memoria inmunológica. Esa memoria inmunológica está mediada por los anticuerpos, por los linfocitos T, especialmente los linfocitos CD4, y es mucho más específica a veces que los anticuerpos. Perfecto. Y es una inmunidad que va a durar de por vida. O sea que las protecciones que tenemos son los linfocitos T y los anticuerpos, ¿no? Exactamente. Esas son las dos que tenemos. Los anticuerpos se pueden ir de a poquito, pero queda ahí en los linfocitos T algo de memoria que puede seguir protegiéndonos. Esa sería la conclusión. Concepto. Es memoria de por vida para ese clon celular del linfocito T, para ese antígeno específico. Ahora, entonces, perdón, Emilio, cuando aparecen las variantes, vuelven a aparecer los anticuerpos morales, o el linfocito T se las arregla para destruirlas o para neutralizarlas. La forma de eliminar virus o bacterias intracelulares es por dos mecanismos. El linfocito T citotóxico que mata, es decir, que donde está la célula que tiene el virus en la superficie, el linfocito T lo reconoce, secreta unas proteínas llamadas factorina y granzamidin, y eso mata la célula y a su vez estimula la célula bella, la célula plasmática, para que produzca más anticuerpos. Perfecto. Que actualmente van a controlar el virus también. El sistema inmunológico trabaja en conjunto. Lo que tenemos que dificultad es que es fácil de medir anticuerpos, pero no es fácil de medir la actividad del linfocito. Claro. Emilio, buenas tardes. Y esto es importante también porque lo que nos pasa a nosotros en Argentina y en muchos países de Latinoamérica, que las personas luego de tener infección o luego de vacunarse quieren medirse los anticuerpos, como si los anticuerpos fueran aquellos que lo van a proteger de por vida. Y muchos van a tener o anticuerpos muy bajos o negativos, o inclusive tener pocos anticuerpos, pero lo que tienen escondido, que vos muy bien explicaste, que son estos linfocitos, que es esa inmunidad escondida, podríamos decir, celular, es la que va a responder como la mayoría de las enfermedades infecciosas viral históricas. Esto es así. Exactamente así. En realidad nosotros no medimos anticuerpos de cada causa. Vacunamos gente, un paciente tuvo COVID, no medimos anticuerpos, porque tampoco sabemos si todos los anticuerpos que podemos medir son protectores. Y no sabemos si no medimos anticuerpos que son también protectores, o por ejemplo, la inmunidad celular. Es decir, que nosotros de rutina no medimos anticuerpos a ningún paciente vacunado o ningún paciente que sea convaleciente de COVID. Los linfocitos T, digamos, los genera el haber pasado por la enfermedad o el tener la vacuna, o pueden ya estar en nuestro organismo ahí preservándonos de enfermedades infecciosas. Exactamente. Nosotros nacemos con una cantidad suficiente de linfocitos T que decimos naive. Naive significa que lo único que reconocen son nuestras proteínas. Esos linfocitos, a medida que pasamos por la vida, vamos siendo expuestos a distintas bacterias, infecciones, cáncer, etc. Y van desarrollando memoria específica para ese antígeno. A medida que tenemos más experiencia inmunológica, más defensas tenemos contra más bacterias y más infecciones, etc. Cuando en los bebés, por ejemplo, que siempre están protegidos por los anticuerpos, pero a medida que van creciendo, van desarrollando su inmunología adaptativa, y es válido decir que alguien que tiene más exposición a infecciones, etcétera, tiene más memoria inmunológica para otras enfermedades. Bien. Pero en realidad es muy específico, es decir, yo estoy vacunado hoy contra el COVID y a lo mejor mis anticuerpos se van, dentro de 6 meses me dan otra dosis de vacuna en octubre y noviembre cuando llegue la época, y se va a desarrollar una actividad inmunológica más exagerada que la inicial, por eso hablamos dos cosas. Se va sumando. Se va sumando. Claro, o sea, cuanto más por más enfermedades pasamos, quizás tengamos más linfocitos T. Eso es. Emilio. Memoria,
Está a tu derecha están los linfocitos T, digo para que la gente vea que le sacamos una fotografía de pasada y la pusimos al lado de Emilio para que sepan ustedes de qué estamos hablando. Emilio, un solo comentario final. En los últimos días hemos visto alguna documentación, algún trabajo que demuestra que los pacientes que han sido vacunados con vacuna de flu, vacunas antigripales versus los que no fueron vacunados, tienen una reducción de la enfermedad. No sé, bueno, las dos teorías, una es la protección, es decir, las personas que se vacunan son más prolijas en sus cuidados sanitarios y las que no se vacunan es así, pero sí, históricamente, que yo que me provengo de un mundo de las vacunas, está lo que se llama la memoria o la memoria innata, es decir, estimular al sistema inmune con alguna vacuna o con algunas infecciones que pueden proteger. Proteger no es la palabra, sino que pueden generar una evolución diferente. ¿Esto cómo lo ves, Emilio? Sí, exactamente. Hay dos mecanismos. Uno es el primero que vos contaste. Y el segundo, que es un poco más complejo, se llama inmunidad heteróloga. Inmunidad heteróloga significa que los linfocitos y los anticuerpos reconocen estructuras tridimensionales, no reconocen la mutación. Lo que hace la mutación es cambia la forma del antígeno, ¿no? Y lo que pasa es que hay tantos virus y hay tantos epitopes. Epitopes son las distintas estructuras tridimensionales que están en la superficie de nuestro virus, que a veces se asemejan a otro virus. Por ejemplo, el que es muy común es el del Epstein-Barr. Entonces, ¿qué hace? El linfocito reconoce una cerradura, pero a veces la cerradura entre dos llaves, que son muy parecidas. Entonces hay como una cross-reactividad, se dice. Eso es inmunología heteróloga. O un reconocimiento antigénico por medio de este mecanismo. Cross-reactividad. No, es difícil mostrarlo, pero es un concepto que se ha mostrado en muchas distintas situaciones. Interesantísimo, ¿no? Emilio, muchas gracias, perdón. No, Mariana, sí, no, digo, nada, era solo la acotación. No, pero es muy interesante. Me parece muy interesante. Emilio, muchas gracias, un fuerte abrazo y como siempre, gracias por estar disponible y por contarnos las cosas más sencillas. Muchas gracias a usted. Esto me hizo recordar, y por la pregunta de Mariana, lo que significa los bebés que nacen y la probabilidad. Bueno, ustedes saben que los bebés se vacunan con muchas vacunas en el primer año de vida, porque son vacunas que previenen infecciones que son muy graves. Pero los niños apenas nacen empiezan a enfrentarse a virus y bacterias y van generando su inmunidad. Se estima que más de 1000 contactos con diferentes virus y bacterias se tienen en los primeros meses de vida. Pero la mayoría son benignas, no producen enfermedad grave. Las que producen enfermedad grave se previenen por vacunas y uno va creciendo y va generando su respuesta inmunitaria y su memoria. ¿Hay algunos que somos más fuertes, que tenemos más inmunidad que otros, por alguna razón en especial? Por la alimentación, por la psicoinmunología, por diferentes factores que hacen. Claro. Pero sería bueno un día tocar este tema, es decir, cómo uno puede fortalecer su sistema inmune, no con las vacunas, sino con otros factores que son... Saliendo a correr como vos tanto. Pero cuando uno es bebé no puede hacer eso. No, ya sé, pero hablo de nosotros que tenemos conciencia de hacerlo. No, pero tiene que ver con lo que vas a mostrar ahora tiene que ver con la inmunidad. Tiene que ver con la inmunidad lo que voy a mostrar ahora. Tiene que ver con lo que vos vas a mostrar, porque vas a mostrar los números, ¿no? Me está retando. Vamos a los números. A ver, mostrame el número. Ahí va. Ahí 37. está. ¿Y por qué tiene que ver con la inmunidad? Porque una de las primeras barreras de defensa es calentar el cuerpo. Digamos, si tengo una infección, lo que hace mi cuerpo es generar calor para ver si puede destruir a los virus o las bacterias. Sí, también genera inflamación. La inflamación produce un metabolismo acelerado y aumenta esto la temperatura. Pero este número es un número que... No coincidimos con este número. Que en la producción del programa discutíamos, ¿cuánto es la temperatura? Porque hoy en día la temperatura, nosotros sabemos que es de 36,5 a 37,5. Pusimos 37, la temperatura normal. 37,5 es normal. Sí. Históricamente el rango... Porque las manifestaciones de fiebre, que son más de 37,5, siempre estuvieron relacionadas con infección. Ahora, en la historia pandémica,
también puede ser que nos alerten tener 37.2 o 37.3 claro. o 37.4. Si vos siempre tenés 36.2 o depende 36.5. Exacto. Claro. Y depende también del momento, porque durante el día uno tiene más temperatura, durante la noche tiene menos temperatura, claro. Posterior a una actividad física tiene más temperatura, posterior a la comida tiene disminución de la temperatura. Claro. Es decir, pero hoy por hoy, 37 es el promedio, la media de que podemos decir que es el número del Dr. Sin. Ahora, 36.5 a 37.5 es un buen rango, pero si a una persona que tiene enfermedad por COVID va a ver que los médicos le están midiendo también o le están diciendo, bueno, si usted venía con 36.3, 36.5 y está en forma continua con 37.5, 37.3, etcétera, es un indicador de que posiblemente posteriormente tenga fiebre por la infección. ¿Lo contamos bien o quedó alguna duda? Lo contaron perfecto, pero yo estaba muy equivocada porque creí siempre que arriba de 37 ya era fiebre. Bueno, o sea, para mí la fiebre perfecta o la temperatura perfecta del cuerpo era 36.8. No. Cuando pasaba de 36.8, bueno, ahí había que alertarse casi 37, y ver... ¿no? Casi 37. Bueno, pero para mí era 36.8. Bueno, ya cuando tengo 37 me preocupo. No, 37.5 es un rango para las personas que no tienen infección. Es como Mirta con la vitamina D. Claro, estoy igual. Exactamente. Bueno, no sé. pero la verdad que son números, vuelvo a decir, claro, los números del doctor. Son números que hacen a la concientización de qué es lo normal y no normal. Ahora, hoy estábamos corriendo a la mañana y nuestro entrenador, Alberto Poli, decía, bueno, mirá que mandé el video de los 50 minutos corriendo que produce efecto saludable, previene infecciones, y la verdad que son 50, y nosotros habíamos hablado acá de 150, pero son 150 de actividad física o 50 por semana o 50 de trote. Pero él dijo por semana. ¿Vos por semana. No, yo digo 50, yo digo también 50 de trote, claro. Según el profesor Eduardo Poli. El siguiente tema es todo tuyo. Alberto. Bueno, sin duda las variantes que ha habido en los últimos tiempos, y se ha discutido en la Argentina que si estamos puros con variantes de SARS-CoV-2, ¿no? Del SARS-CoV-2, es decir, variantes del Reino Unido o variantes de Manaos, pero después apareció otra variante andina que empezó a tener importancia, pero esta variante que todavía vamos a analizar y vamos a preguntar a un experto que es el descubridor de la variable andina, en el cual creo que ya estamos conectados. Él es Pablo Tsukayama, disculpe Pablo si lo estoy presentando mal su nombre, pero él está en un país muy querido, de los que estamos en el ambiente científico también, y que es Perú, y trabaja en una universidad donde hay también muchos infectólogos muy prestigiosos de Latinoamérica Internacional, y bueno, y le damos la bienvenida. Buenas tardes, Pablo. Muy buenas tardes, un saludo desde Lima. Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar conectado. ¿Por qué, Pablo, no nos cuenta o no nos contás lo que se sabe hoy de esta variante, esta mutación del virus de COVID-19 que has detectado, lo has descubierto y que está circulando, y que en la Argentina te decimos que 1/3 de los casos son producidos por estas variantes? O sea, y sabemos que las variantes, vemos si son más transmisibles, si son más graves, si producen reinfección. ¿Por qué no nos contás acerca de esto? Claro. Bueno, empecemos por decir que lo que sabemos es muy poco todavía. Y eso es en parte porque el nivel de vigilancia genómica del virus que hacemos en Perú, y la verdad en toda Sudamérica, es muy bajo a comparación del resto del mundo. Entonces tenemos muy poca capacidad para analizar las variantes que están circulando en los distintos países. Habiendo dicho eso, en Perú, mi grupo en la Universidad Cayetano Heredia y el Instituto Nacional de Salud estamos en conjunto analizando unos 100 genomas al mes desde hace ya casi un año. Entonces, en diciembre empezamos a ver un grupo de muestras en Lima que presentaba una serie de mutaciones particulares, ¿no? Sin embargo, esto era solamente una de 100 muestras, y bueno, 1% uno no presta mucha atención realmente. Sin embargo, hacia finales de marzo, esta misma variante que
que identificamos inicialmente ya era casi 40% de todos los casos de Lyme, ¿no? Y eso ya es una señal temprana de que tenemos algo que se comporta diferente y que probablemente tiene una mayor transmisibilidad. Entonces, cuando estudiamos y vemos las mutaciones en su genoma, podemos comparar esto con lo que está en las bases de datos internacionales, donde ya más de 100 países han depositado casi 1,5 millones de secuencias de genomas. Y lo primero que saltó a la vista era que ya estaba en Chile, Perú. Había muestras de Argentina, había muestras de México, de Brasil. Recientemente se han reportado de Ecuador y hay bastantes en Estados Unidos. En Chile, sobre todo, hemos visto un crecimiento muy grande, y en parte porque Chile tiene mejor capacidad de vigilancia que Perú, y parece que ya tiene un crecimiento activo, casi el 30% de las muestras de Chile. Y claro, la semana pasada sale esta noticia desde el consorcio argentino, que dicen que más o menos el 30-33% de todo Buenos Aires son estas C37. Pablo, por supuesto que la ciencia no es predecir sin datos, pero como investigador y perteneciendo a una universidad como la que perteneces y donde uno de los grandes líderes latinoamericanos, Eduardo Gotuso, pertenece a la universidad, ¿cuál es la probabilidad o cuál es el perfil de la transmisibilidad? Si bien todavía no tenés evidencia, ¿qué piensan? ¿Piensan que es más transmisible? ¿Los patrones epidemiológicos fueron de un crecimiento exponencial rápido? Eso, claro, la evidencia temprana, ¿no? Este rápido crecimiento en 3 meses, del 1% al 30-40%, eso ya es una evidencia indirecta de una mayor transmisibilidad, porque esta variante ha aparecido en el contexto de otras 50, 60 otras variantes que ya sabíamos que estaban en Lima. Entonces tiene que tener algún tipo de ventaja evolutiva sobre el resto de variantes circulantes que le permite crecer. Pero para poner números a esto de si es más transmisible o si es más virulento, se requieren hacer estudios adicionales de la mano de epidemiólogos, clínicos, bioestadísticos, modeladores matemáticos. Aún no hemos hecho esos estudios, están en marcha, pero va a tomar un cierto tiempo más realizarlos. Y por eso lo que hemos hecho ahora es simplemente dar una alerta temprana para que los otros países puedan añadir esta C37 a la lista de variantes que hay que buscar, ¿no? Y lo que queda ahora es esperar en las siguientes semanas y ver en los países donde ya está reportado cuánto más sigue creciendo y si empieza a aparecer en nuevos países. Fuera de Sudamérica ya lo estamos viendo en Estados Unidos, donde cada día aparecen nuevas secuencias. Parece haber transmisión comunitaria en Alemania y también hay casos reportados en España, Francia, el Reino Unido y hasta en Australia. Entonces todo esto es muy temprano, hay mucho que no sabemos y por ahora hay que seguir monitoreándolo muy de cerca. Yo quería hacer una pregunta un poco más básica. Cuando surgen las variantes, ¿surgen porque hay un descontrol de la pandemia, porque no se está pudiendo controlar la pandemia y hay muchos más casos y eso hace que se vayan generando estas mutaciones? En parte sí. La generación de variantes es un proceso natural. El virus, como parte de su ciclo de vida, tarde o temprano genera cambios, mutaciones en su genoma. El problema está en que en países donde ha habido una epidemia casi descontrolada, como buena parte de Latinoamérica, las chances de que aparezcan más variantes, porque hay más gente infectada, van a ser mayores, ¿no? Y es por eso que probablemente no escuchemos de una variante australiana, de una variante de Nueva Zelanda o una de Corea del Sur, porque ahí los casos han sido muy bajos, ¿no? A diferencia de Latinoamérica, donde estamos contando decenas de miles de casos por día, por país. Pablo, perdón. No, quería hacer una pregunta. ¿Usted sabe si las vacunas actuales, las que están hoy disponibles en el mercado de los países latinoamericanos, son eficaces contra la C37, contra esa variante andina? Lamentablemente eso es imposible saber por ahora, porque no se sabía de la existencia de esta variante hasta hace unas 2 semanas y por lo tanto los fabricantes de vacuna aún no han tenido la oportunidad de probar sus vacunas frente a esta nueva variante. Esperemos que esto sirva para que los fabricantes puedan evaluarlo. Sin embargo, si vemos en la proteína espiga o spike, sobre todo hay varias mutaciones que llaman la atención. Hay 3 en particular en la zona de unión al ribosoma, 2, perdón,
en la posición 452 y 490, que en el laboratorio se han visto asociadas a una menor neutralización por anticuerpos. Así es. También en la posición 247 a 252 vemos una lesión, que quiere decir que se han borrado 6 aminoácidos de una región que está involucrada también en la unión anticuerpos. Pero, sin embargo, esto es evidencia del laboratorio. Traducir esto al mundo real, donde la inmunidad también está mediada, o sea, está involucrada la inmunidad celular, tanto como la inmunidad humoral. Entonces es muy difícil predecir cuál va a ser el efecto sobre las vacunas. Pablo, les mandamos un fuerte abrazo, le agradecemos muchísimo la información y su buena disposición. Y nada, lo felicitamos por este descubrimiento y felicitamos a la Cayetana Heredia, que es una gran universidad, tal cual dijo Roberto hace un rato, que admiramos desde hace mucho tiempo. Así que muchas gracias, que la pase usted muy bien y que tenga buenas tardes. Muchas gracias, buen día, hasta luego. Buenas tardes. Bueno, ¿qué les parece si volvemos enseguida? Quédense ahí que ya volvemos con una entrevista imperdible. Generamos energía eléctrica, pero más importante es lo que se genera con ella. YPF Luz, energía donde tiene que estar. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Este domingo, exclusivo, en medio de la pandemia, el único negocio que crece es trabajar en el Estado. La Cornisa, domingo 20-30 horas, en La Nación Más. Hinds Rosa, la suavidad que llevas todos los días en tu piel. Hinds, en la piel de la mujer. Estamos listos para empezar un nuevo día. Estamos listos para dar un paso adelante. Un nuevo comienzo, un nuevo aliado. Lysol, la marca número 1 en el mundo en desinfección del hogar, llegó a Argentina. El paciente, cuando consume algo frío o algo caliente, siente ese pinchazo en el nervio, que es la sensibilidad dental. No hay que ignorarla, porque es una condición que puede empeorar. Sensodine, la marca número 1 recomendada por odontólogos para la sensibilidad dental. Seamos honestos, dejar de fumar es durísimo. Se siente un desafío enorme. Entonces, probá haciéndolo más chico. Y sorprendete de cómo empezar con algo chico puede terminar en algo enorme. Empezá a dejar de fumar con la ayuda de Nicotinell. Los que somos Movistar podemos pasarle gigas a quien queramos o guardarlos para el mes siguiente y eso nos da gigapoderes. Si te confundiste Villa Gesell con Villa Langostura y te quedaste sin gigas para el GPS, esta gigapoderosa te manda sin gigas para pagar y no das más del hambre. Alguien con gigapoderes te puede salvar hasta la hamburguesa.
Los gigapoderes te dan paciencia. Si no macheaste este mes, guarda gigas para el próximo gigapoderoso. Usa tus gigapoderes desde la app Mi Movistar. Pasale gigas a otro Movistar o guardalos para el mes que viene. Y te damos 5 gigas gratis para más poder. Aliados de tu Cocina presenta crema para cocinar La Serenísima. Una crema que realza tus platos con la calidad y frescura única de La Serenísima. Por su sabor y textura salsea mucho mejor cubriendo todas tus comidas. Crema para cocinar La Serenísima. El aliado de tu cocina. Hey, hincha de Deportivo Filtro, ¿te enteraste lo nuevo que tiene Fibertel y Personal? Tenés 100 megas de Fibertel para navegar en casa y 30 gigas de regalo en tu Personal para usar donde quieras, para tirar carita desde el living hasta la terraza. Fibertel y Personal. Muy bien. ¿Quiénes son los líderes de la pandemia, los que están ahí al frente? ¿Quiénes son los que nos cuidan, los que no tienen descanso? El doctor Debac nos va a contar sobre una persona en especial que vamos a tener acá en este programa. Bueno, como decís, hay una cantidad de personas que día a día, minuto a minuto, están en lo que nosotros decimos el frente de esta especie de batalla en el curar y en el poder acompañar a las personas que tienen COVID. Hace algunas semanas leí algo en una red social de una enfermera que profundamente me emocionó. Contaba todas las cuestiones desfavorables que tenía o que podía tener en ese momento, pero la alegría que había tenido porque en su lugar de trabajo 2 personas habían sido extubadas, es decir, habían salido del respirador. Entonces yo, bueno, puse en esa red social simplemente gracias, pero tendría que haber sido mucho más profundo y bueno, y ahí se generó una comunicación y la queremos presentar. Se llama Florencia y está con nosotros. Buenos días, ¿cómo está Florencia? Hola, buenos días. Muy linda la presentación. Bueno, contame, Florencia, no me digas dónde trabajas, sino, o si querés, sí, pero decime, ¿qué haces? ¿Qué haces todos los días durante esta pandemia? Difícil pregunta. Trabajo en el Hospital Rossi de La Plata. Gran hospital. Me levanto a las 5 menos cuarto de la mañana y ya 5:20 estoy saliendo para el trabajo. Tratar de llegar temprano para recibir la guardia con la mayor cantidad de información posible, porque sabemos que una vez que ingresamos a la sala, ya después no podemos estar entrando, saliendo, entonces como para preguntar o ingresar algún material. Así que bueno, ahí arranca las casi, yo tengo guardias de 6 horas, pero en realidad son casi 4 horas y media, casi 5 que estamos adentro de la sala con el equipo puesto. El equipo puesto, contame, ¿es cómodo? Vamos a ver algunas fotos tuyas, pero decime, ¿es cómodo el equipo? ¿Te duele el equipo? El equipo fue mutando desde la primera ola hasta ahora la segunda ola. Fuimos incorporando y nos fuimos viendo con qué nos sentíamos más cómodos y más que comodidad, con qué nos sentíamos más seguros. En algunas fotos, bueno, vieron que estábamos con los barbijos que usábamos inicialmente, que como todo en esta pandemia, ¿no? Que fuimos incorporando información y nos tuvimos que ir adaptando. No solamente era la información, sino los protocolos, los que el Ministerio de Salud nos proveía, los que el hospital nos podía dar, y después, bueno, los que relativamente lo que hicimos nosotros, por lo menos en el servicio donde trabajo, fue juntamos plata entre todos y compramos algunos materiales para sentirnos un poquito más seguros, más protegidos, porque sentirte seguro en el momento en el que estás trabajando te da una seguridad en la cual a vos te permite trabajar mejor. A veces teníamos, no sé, ahora por ejemplo la incorporación de estas máscaras que son semimáscaras con los filtros. A mí, por ejemplo, en lo particular me permiten ingresar y estar hasta más de 1 hora expuesta a un paciente con COVID positivo y trabajar con una seguridad que quizá con el otro barbijo que por ahí me hacía doler muchísimo en las orejas porque te tira un montón atrás, o por ahí sentías que se te estaba bajando y no te querías tocar la cara. Entonces este tipo de máscaras nos permite trabajar de otra manera, sin esa preocupación.
Mariana. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás? Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Te saludo. ¿Te contagiaste de COVID, por un lado? Y por otro lado, te quería preguntar cómo haces para lidiar en el día a día con tu propia angustia en medio del trabajo y con la angustia quizás de los pacientes o de los familiares a los que también hay que reportarles cuáles son los avances de sus seres queridos, ¿no? De su familia. A mí me pasan dos cosas en particular. Primero, la primera pregunta. No me contagié, mi esposo sí se contagió, estuvo aislado, yo hice el aislamiento. En la primera etapa, digamos, nos controlábamos los anticuerpos, ahora ya dejamos de hacerlo. Luego recibí las vacunas correspondientes, así que hasta el momento, y voy a tocar madera, no me contagié. Tengo compañeros que sí, pero bueno, no sé, hay veces que tengo días que me levanto y digo, me quiero contagiar porque ya no quiero pasar más por esta situación. Claro. Y días que digo, bueno, estoy esperando tener, digamos, mis propios anticuerpos y poder responder distinto. Pero sí es verdad que en esta segunda ola, al haber más gente joven y tener por ahí que atender a una persona que tiene menos edad que yo, ya no lo veo con esos ojos de me quiero contagiar y que todo esto pase. Claro. Es absolutamente y la angustia, ahora estamos atravesando por una etapa en la cual empezamos a expresarlo, por lo menos con nuestros compañeros empezamos a hablar de que esto que me pasaba a mí le pasa a mi compañera y le pasa a la médica de guardia y también le pasa a la que viene del laboratorio, que es no podemos dormir. Claro. Nos cuesta mucho dormir y la angustia se traslada, o sea, se manifiesta por ahí de distintas formas. Esto de no poder dormir, de llegar a nuestra casa y seguir conectados con alguna situación que pasó, o estar pendientes. Creo que en la mayoría de los hospitales esto de la mensajería instantánea, ¿no? De tener grupos para estar conectados, claro, por si cambiaba un protocolo o si se incorporaba algún material nuevo o había pasado alguna situación determinada, como es el aislamiento de algún compañero que hay que reemplazar. También nos hace estar todo el tiempo pendientes de la pandemia, el COVID, los números, las camas, y bueno, a veces es muy difícil poder descansar. Esto de acostarte y seguir escuchando a los que estamos en área crítica, seguir escuchando bombas de difusión con sus sonidos, las alarmas, o soñar con estas situaciones. Justo recién lo acaba de poner una compañera, chicas, anoche soñé con fulanito y hoy es su día de descanso. Es algo que no sé cómo lo vamos a manejar de acá en adelante. Sí, en el hospital tenemos un grupo que nos acompaña, que se incorporaron a la terapia intensiva, de un grupo de psiquiatras y psicólogos que la verdad que están haciendo un buen manejo. Por ahora tratamos de sacarlo como para que no nos impacte tanto adentro. Florencia, te agradecemos muchísimo el testimonio. Vamos a volver a convocarte para ver cómo evoluciona simplemente y para tenerte más cerca y que nos vayas contando Buenísimo. Acerca de la realidad. Te mando un beso muy grande, que la pases muy bien y seguí cuidándote, por favor. Gracias, esto va a pasar. Sí, esto va a pasar y te quiero recordar de nuevo que diste mucha emoción cuando escribiste lo que escribiste. Muy bien. Sí, era sacar un poquito de luz en todo esto, porque parecían todas noticias muy negativas. Y bueno, si querés te adelanto que los dos se fueron de alta a piso, o sea, ya no están más con nosotros. No solamente no tienen respirador, sino que no están más en la UCI, que ya por lo menos aplauso, muy bien. Gracias, Florencia, por todo tu trabajo. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Señor, hablando bueno, esto también pasará, decían recién, ¿no? Y yo les quería contar un cuentito cortito para cerrar este programa y basado en esta frase, ¿no? Esto también pasará. Se llama El Anillo del Rey, es un cuento anónimo. Un rey un día reunió a todos los sabios de su corte y les dijo que había mandado a fabricar, a realizar un anillo muy valioso donde quería ahí mismo introducir un pequeño mensaje que lo ayudara en los momentos difíciles. Él podría tener en ese anillo que llevaba una frase que lo pudiese ayudar en cada uno de sus momentos
críticos de crisis, ¿no? Los sabios no encontraban cómo buscar una frase que fuera tan cortita, pero su sirviente, el hombre que había estado al lado de su padre, de su madre y de él durante toda la vida, enseguida le dijo, él también le preguntó a él, lo incluyó, y él le dijo, yo tengo la frase. La escribió en un papel y el rey la guardó en este anillo. Un día, cuando estaba enfrentando una batalla en su reino y corría por delante de todos sus enemigos, se encontró con un precipicio, no tenía por dónde salir, ni por adelante ni por atrás, y se acordó del anillo, agarró el anillo, abrió la frase, y esa frase era, esto también pasará. Se hizo un gran silencio, sus enemigos ya no lo estaban persiguiendo, en ese lugar pudo volver hacia su reinado y pudo encontrarse con su ejército y conquistar el reinado. Luego de haber conquistado el reinado hizo una gran fiesta, se sentaron todos a beber, a disfrutar, los sabios, sus sirvientes, sus amigos, y este amigo sirviente, que era más que un sirviente, se acercó y le dijo, ahora es un momento especial para que otra vez pueda mirar esa frase que tiene en su anillo. Pero ¿cómo? Si estoy pasándola genial y esto está espectacular. No, le dijo, no solamente en los momentos críticos hay que saber que esto también pasará. También en los momentos de felicidad, en los momentos de ego, en los momentos en donde uno se siente poderoso. Cuando abrió el anillo se dio cuenta que otra vez ese silencio lo conectaba con su realidad, con quién era realmente, y bueno, y darse cuenta que hasta en el primero o en el último lugar, cuando uno está muy bien o cuando uno está muy mal, uno tiene que entender que es momentáneo ese sentimiento y esa emoción. Esto también pasará. Ya terminamos el programa, por supuesto, pero quiero agregar a esto que acaba de contar Mariana con mucho sentimiento algo que ocurría con los emperadores romanos. Cuando los emperadores romanos conquistaban un territorio, volvían a Roma y desfilaban por la Vía Appia primero y después por la avenida central del Foro Romano para que la gente viera los tesoros que habían conseguido, los prisioneros que habían conseguido, los esclavos, etcétera, etcétera. Pero cuando entraban a esta gran avenida del Foro Romano, subía a la cuadriga, al carruaje, un esclavo, especialmente un esclavo, que se paraba al lado del emperador y le repetía en el oído todo el tiempo que duraba esta ceremonia del homenaje al emperador y conquistador: no te olvides que sos mortal, no te olvides que sos mortal. Esto podría seguramente tomarlo mucha gente en la Argentina y ponérselo al lado del oído: y no te olvides que sos mortal. Esto pasará, y yo agrego, no te olvides que sos mortal, que uno tiene que disfrutar los momentos intensos y soportar los que no lo son, sencillamente porque todo va a pasar. Seguramente Roberto tendrá algo que agregar con su mirada optimista de siempre, sí, ¿no? Cierto. No tengo dudas que esto va a pasar, que vamos a tener seguramente un 2022 que va a ser mejor, y vuelvo a referirme que los trabajadores de salud en esta pandemia deben ser reconocidos no solo económicamente, sino reconocidos como personas que están ayudando a quienes tienen el mayor sufrimiento, que es padecer la infección. Muy bien, nos despedimos entonces, sí, pero esta noche van a poder vernos otra vez, ¿no? 8 de la noche, doctor Sin. Sí, señora. 20 horas van a poder volver a ver este programa, Las Cosas Claras, con Clara Mariño. Es para ustedes, quédense ahí porque tiene toda la información y excelentes encuentros y entrevistas. Nos vemos la próxima.